Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Barraza. Vengo a contarles mi historia de vida en este podcast. Obviamente mi historia de vida es una historia muy interesante. Yo soy de la ciudad de Barranquilla, una de las ciudades más hermosas de Colombia, puedo decirlo. Un barrio súper grande que es Soledad Atlántico. Crecí con muchos árboles, con palos de mangos, palos de mamón, frutas muy exóticas. Para mí era un placer, obviamente, estar en el patio de mi casa a pie descalzo, con mis primos corriendo de un lado para otro. Era muy divertido porque nuestra niñez, obviamente, nos reuníamos todos los primos en una sola casa de mi abuelita. Las casas de Barranquilla se puede decir que obviamente son súper grandes los patios. Disfrutábamos mucho obviamente de nuestra niñez comiendo frutas. Mi niñez fue una niñez súper hermosa, rodeada de un ambiente familiar súper bello, con mis abuelos, mis tíos. Éramos una familia numerosa. A raíz de todo el conflicto armado que vivimos en Colombia, cuando ya tenía 22 años, estaba terminando mis estudios, llegué hasta 10º grado. En el barrio de Soledad Atlántico, en la plaza, siempre habían casas donde nos decían que fuéramos a estudiar, a hacer cursos pequeños. Me encanta mucho el estudio. Me caracterizo por una mujer muy inquietante por el estudio. Me gusta como ir un poco más allá. Obviamente me inscribí a estos cursos y para mí fue un placer porque siempre desde niña jugaba con mis primos a que yo era la profesora. Entonces me encantaba mucho, obviamente, solamente de pensar de que iba a recibir esa formación de profesora sin haberme graduado aún. Para mí fue muy divertido y a la vez muy interesante, se puede decir así. Bueno, empecé a coger estos cursos cuando yo tenía la edad de 21 años. Decidí obviamente rodearme más de amistades mujeres. Me parecía muy interesante como poder saber como qué pensaba esas mujeres, si tenían el mismo pensamiento mío. Y pues me empezó a gustar una chica, una compañera. Cuando empezamos a hacer los cursos, nos íbamos juntas, nos veníamos juntas, salíamos de la casa y pues decidimos tener una relación a escondidas. Igual pues puedo decir que escondida porque no podía obviamente expresarle todo lo que yo sentía a mi familia, ¿sí? Aunque tenía mucho acercamiento con mis primas y mis primos, pues obviamente decidí tener eso para mí, obviamente algo muy personal. Iniciamos el curso donde la profesora Inés y pues empezaron obviamente como esas persecuciones porque en el barrio de Soledad Atlántico era un barrio muy calmado, pero empezaron obviamente a venir personas un poco como desconocidas, se puede decir así, y pues empezaron obviamente a correr los rumores de que pues obviamente eran personas, grupos al margen de la ley. Cuando obviamente nosotros empezamos a escuchar esos rumores, en mi caso, yo siempre he sido una mujer muy propuesta, yo no le presté atención a absolutamente nada de eso. Yo seguí obviamente con mis compañeras de estudio, pero por un momento se escuchaban mucho los rumores y pues ya me dio un poco de temor. No le quise comentar nada a mi familia porque de igual forma no quería que se enteraran de que obviamente yo estaba con una compañera de estudio. Sin embargo, obviamente mi mamá siempre obviamente aclaraba cuando yo salía a estudiar, que tuviera mucho cuidado, que no nos metiéramos o que no me metiera por ciertas calles, que no llegara tan tarde a la casa,
porque de igual forma se tornaba peligroso para mí y para todos, mis compañeras y todo esto, e incluso hasta mis hermanos. Pero yo no presté atención, yo seguí obviamente con mis estudios, con mis compañeras, con mis andanzas. Me acuerdo mucho y se caracteriza mucho el barrio de Soledad Atlántico por su bulla, por los picós, y me encantaba mucho ir a esos lugares, a los picós. Esos son unos parlantes súper grandes, y pues obviamente uno de pelado, obviamente con la recocha con sus compañeros, uno decía, no importa, vamos a disfrutar, después obviamente si nos regañan, pues ya que se puede hacer. Un día íbamos obviamente con mis compañeras, salíamos de estudiar y se nos cruzaron unos hombres a pie y me dijeron mi nombre. Claramente se especificaron con mi nombre y me dijeron, Lisbeth, no queremos obviamente verte con mujeres porque de igual forma no nos gusta eso. Para eso obviamente hay el género hombre y mujer, pero yo no le presté atención. Como siempre yo de predispuesta, yo le dije, pero ¿quién eres tú para venirme a decir eso a mí? O sea, ¿con quién tengo que andar y con quién no? Y pues obviamente yo iba con un grupo de compañeras, de peladas, de compañeras de estudio. Y obviamente ellas me quedaron mirando y una de ellas me hizo como la seña de que me quedara callada porque obviamente eran hombres que no eran del barrio. Uno se conoce en los barrios populares, obviamente uno se conoce entre los vecinos cuando una persona llega nueva y obviamente ya ellos venían rondando obviamente el barrio. En la parte de abajo del barrio de Soledad Atlántico, que es la plaza, la plaza central, en el fondo hay un lugar que se llama, la parte del río, donde llegan los pescadores, donde llega toda la parte de las frutas. Y obviamente ellos andaban mucho por esos lados, preguntando a ver obviamente qué persona obviamente pescaba, qué persona tenía bienes, cómo vivían. Bueno, entonces, cuando esas personas se acercaron a mí y me dijeron de que obviamente no querían verme con otras mujeres, pues obviamente yo les dije que yo no tenía obviamente nada que decirme a mí, que yo hacía mi vida como yo quería. Seguí mi vida normal, pero llegó un momento en que obviamente ya vinieron obviamente las amenazas. Ya obviamente se circulaba que como yo andaba con mujeres, obviamente me gustaban las niñas, era lesbiana. Esos grupos al margen de la ley, puedo decir obviamente que es del grupo Jorge 40, no les gusta nada del tema de la comunidad LGBTIQ+. Ellos son muy homofóbicos. Obviamente ya vinieron las amenazas, empezaron a decirme que obviamente si yo quería sentirme mujer, que ellos me hacían el favorcito de obviamente de que yo experimentara obviamente qué se sentía obviamente ser una verdadera mujer, que no me querían ver obviamente con más mujeres. Uno de ellos específicamente se acercaba a mí con la intención de cogerme la mano y de venirme como a comprar con regalos. Sin embargo, yo no accedía a eso. En un momento yo le comenté a mi mamá, le dije la situación que estaba ocurriendo. Fue cuando en ese momento empezaron a hacer toques de queda. Ya uno no podía obviamente estar a las afueras, en la costa como hace mucha calor. Uno se siente en las terrazas con las mecedoras a coger fresco, literal. Sin embargo, yo le decía, mami, yo quiero ir a estudiar, te prometo que yo vengo temprano. Sin embargo, mi mamá le daba temor y me decía, bueno, haz lo que tú quieras, ¿sí? Mis papás, obviamente, ellos eran pastores, o sea, tenían una iglesia. Sin embargo, le decían, tú estás en las manos de Dios. Tu seguridad, nosotros le pedimos a Dios siempre que te guarde, que te cuide. Y le decía, bueno, mami. Llegó un momento y mi mamá me decía, en vez de estar viendo esas clases, ¿por qué no vas con nosotros a la iglesia, al culto? Yo le decía, mami, porque es que allá, independientemente de todo, no voy a aprender lo que yo quiero aprender. Bueno, ella me dejó asistir a las clases. Una noche, ya yo salía de clases, ya yo iba para mi casa. Las calles en Soledad Atlántico son como unos callejones largos, pero ya obviamente la gente a esa hora ya estaba pues en sus casas guardados. Las calles estaban solitarias, yo tenía que pasar por un sector oscuro, ¿sí? Y sin embargo yo tenía que pasar
un puentecito, yo decía, bueno, en las manos de Dios. Y yo le decía a mi compañera, vamos que estamos juntas y nos defendemos. Nos defendemos y obviamente si nos vienen a atacar, cogemos una piedra o les damos con algo, pero no nos vamos a dejar. Pero uno a veces en la vida, uno está tan predispuesto a las cosas y uno dice, no me va a pasar nada, pero pues las cosas de la vida son así, impredecibles. Y bueno, sin embargo, nosotras íbamos por ese callejón con susto y nos armamos de piedras. Por si algo nos pasaba, nosotros nos íbamos a defender. Cuando venían obviamente 3 hombres. Pero yo le dije a ella, no mires hacia atrás y sigamos caminando rápido. En ese momento ella no aguantó obviamente la presión y ella corrió. Y me dejó pues prácticamente sola a mí. Y yo, sin embargo, o sea, parece mentira, pero el temor se apoderó de mí y yo no pude caminar. O sea, parece que me hubiesen cogido mis piernas y los hubiesen detenido y yo no pude caminar. Sin embargo, caminaba, yo sentía que caminaba lento y yo sentía que yo los tenía detrás de mí. Cuando uno de ellos se acercó y me cogió, mi hombre, y me dice, acuérdate lo que yo te dije, que no te quería ver con ella, no te quería ver con grupos de mujeres. Y sin embargo, yo alcancé a darme la vuelta y yo dije, no, esta piedra se la pongo en la cabeza porque se la pongo para yo defenderme, de lo que de pronto me podían hacer. Pero claro, no pude contra ellos porque eran 3 hombres y no pude. En ese momento, obviamente, yo gritaba, pero pues, ya los vecinos estaban dentro y yo digo que, ya estando ellos dentro y guardando ellos y sus hijos, pues no les importaba nada. Tuve un abuso sexual. Por más que grité y pedí ayuda, pues obviamente no me pudieron ayudar. Ya cuando obviamente ocurrió todo, ya pues obviamente sí me ayudaron, pero ya fue demasiado tarde. Bueno, pasó el tiempo. Mis papás obviamente estaban en la iglesia y pues lo único que les interesaba en ese momento era la iglesia. Su población, bueno, las personas de la iglesia, los miembros de la iglesia. Los vecinos le contaron a mis papás y sin embargo yo también les conté y lo único que ellos hicieron fue, nosotros te lo advertimos. Te dijimos que obviamente queríamos que nos acompañaras a la iglesia y prácticamente, es como si me hubiesen dicho, tú te buscaste todo esto, ¿sí? Aunque yo lloré, les dije que obviamente yo no había tenido la culpa, que pues de igual forma esas personas ya me habían dicho que obviamente no me querían ver, pero yo decía, papi, mami, yo quiero seguir estudiando, yo quiero ser una profesora. Desde ese momento, obviamente, mi vida era feliz, ¿sí? Ya cuando ocurrieron esos hechos, obviamente, yo no pude como aguantar esa frustración y sin embargo, bueno, dejé el estudio porque de igual forma ya cuando sucedió todo eso, ya cerraron la escuelita porque era una escuelita, ya la cerraron. Me quedé en la casa y pues ya a los meses o al mes, a los 2 meses, obviamente ya yo me sentía como rara de mi cuerpo. Me sentía extraña porque yo decía, yo como y yo vomito. ¿Qué está pasando? Para ese entonces, obviamente, a la edad que yo tenía, yo me considero una persona como muy... mis padres me dieron una buena enseñanza y mis abuelos, pero yo decía, no tengo un tema sexual súper claro de cómo podría yo saber si de pronto yo quedé embarazada. Para ese entonces, obviamente, había un tabú hasta cuando uno se desarrollaba. Uno no sabía ni cómo colocarse una bendita toalla. Entonces, obviamente, si uno no tenía como conocimiento de eso, mucho menos, obviamente, de cómo poderse cuidar con anticonceptivos, las protecciones, obviamente, que ahorita están para un embarazo. Ya empezaron, obviamente, los malestares, los vómitos, ya yo comía y obviamente todo, me daba malestar. Sin embargo, obviamente yo le comenté a mi mamá y mi mamá decía, no, vamos a darte un purgante porque eso es que tienes que estar falta de purgante. Yo decía, bueno, mami, si tú lo dices. Y, sin embargo, me seguía sintiendo mal. Mi mamá decidió llevarme al médico. En los barrios, obviamente, pues hay consultorios, obviamente de confianza. Me llevaron donde el doctor Joaquín y pues obviamente el doctor empezó a hablar con mi mamá
pero pues obviamente a decirle a ella que qué me había pasado. En los barrios obviamente las cosas se saben todo porque obviamente son pequeños y la gente obviamente acostumbra a murmurar, a decir y a no decir cosas reales y no. Sin embargo, obviamente esto llegó a oídos de todo, de todo el barrio del doctor Joaquín y me dice, vamos a hacerle una ecografía por todo lo que a ella le sucedió. Porque el tema mío de la violación había quedado como los vecinos murmurando que, ay, que ella se lo buscó, porque es que obviamente ya había toque de queda, que por qué no se quedó, que si sus papás eran cristianos, ¿por qué no hizo caso? Sin embargo, bueno, procedió el doctor Joaquín a hacerme la ecografía. Ese día que me hicieron la ecografía era de mediodía. Hacía un sol impresionante y yo, o sea, como yo me acostumbré o me crié más bien a comer mucho mango con sal y mamón, con limón, yo ese día había almorzado, pero había comido mamón con sal y limón, que me pareció un espectáculo. Bueno, vomité, o sea, eso fue muy fuerte y cuando me hicieron la ecografía, obviamente el doctor vio 3 bulticos. Y le dijo a mi mamá, ella, aparte de estar embarazada, tiene trillizos. Claro, obviamente, al yo escuchar eso, al mi mamá escuchar eso, mi mamá dijo, ¿cómo va a ser posible eso? El doctor le dijo, o sea, después, obviamente, cuando yo escuché, dijo, si obviamente fue una violación, puede quedar embarazada. Obviamente era señorita, su primera relación, que no fue como, obviamente, como uno siempre de mujer lo quiere. Y acá obviamente sale en la ecografía que hay 3 bulticos, pero obviamente el doctor empezó nuevamente, me aplicó gel y me colocó el aparatico y dijo, no, esto es parte de comida, pero sí quedaron los 2 bulticos y obviamente efectivamente sí estaba embarazada de mellizos. Oh, sorpresa, cuando el doctor le comentó a mi mamá que yo me quedé así, o sea, yo quería literal, o sea, quería morirme, porque pues obviamente yo a la edad de 21 años, yo tenía muchos sueños, terminar obviamente mis estudios y quería entrar a la universidad. Siempre me gustó mucho el tema de los niños, o sea, me fascina obviamente interactuar mucho con ellos y decía, yo quiero ser profesora. Algún día tengo que lograrlo. Y obviamente yo todos esos pensamientos obviamente se me vinieron a la mente y yo dije, yo me derrumbé acá. Sí, porque obviamente entre mis planes, aunque yo me gustaba mucho el tema de los niños, obviamente no quería tener hijos todavía y mucho menos en esta situación. Bueno, obviamente llegamos a la casa, mi papá habló con mi mamá de todo lo que había ocurrido. Pero ellos, obviamente, por estar en la iglesia, quisieron ocultar eso, ¿sí? Creo yo que obviamente les daba vergüenza de decir, la única hija de unos pastores no puede quedar embarazada y mucho menos en esta situación. Entonces, obviamente, yo al escuchar a mis papás, o sea, yo lloraba y yo quería, o sea, me quería morir porque decía, yo no puedo creer de que mis papás, o sea, no me apoyen en esto que prácticamente yo no me busqué, ¿sí? En la iglesia había un joven que gustaba mucho de mí, pero pues obviamente a mí no me llamaba la atención él para nada. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no me gusta. Y aparte, obviamente, o sea, los sentimientos o de pronto mis gustos más bien hacia los hombres no estaban. Porque yo desde niña, obviamente, cuando estaba en primaria, yo veía a una niña y me parecía linda. Yo decía, es linda. Pero obviamente eso yo siempre me lo guardé para mí. Siempre obviamente estuvo dentro de lo más profundo de mi ser y dije, bueno, algún día obviamente podré experimentar esto. Cuando obviamente mis papás obviamente se enteraron del embarazo y todo eso, en la iglesia estaba ese joven que gustaba de mí. Mis papás obviamente lo que hicieron fue que todo esto de mi embarazo y todo lo que me ocurrió quedara como en la iglesia con ese joven, ¿sí? Hablaron y él aceptó obviamente casarse conmigo. Obviamente nos casamos, fue un matrimonio obviamente por la iglesia cristiana cuadrangular y obviamente pues los cristianos tienen una ideología, bueno, como todas las religiones, ¿no? Y eso es respetable. La iglesia, obviamente el matrimonio tuvo que haber sido, o sea, tenía que ser en la iglesia.
de la forma como ellos decían, ¿sí? Listo. Obviamente yo también acepté porque yo decía, bueno, amo a mis papás y yo no quiero que ellos pasen esa vergüenza de que tengan o sea, su única hija y que haya pasado todo esto y que vaya a quedar en la casa con 2 hijos y obviamente vaya a quedar, o sea, como madre soltera. Obviamente yo en ese entonces yo, o sea, pensaba de esa forma y, o sea, pensé que era una forma madura y de solucionar ese problema, porque para mí era un problema. Acepté obviamente casarme con él, tuve a mis hijos, él les dio el apellido, pero no pude convivir con él en más de 2 años porque obviamente, o sea, no me gustaban los hombres, ¿sí? No sentía como esa atracción. Sin embargo, obviamente después de ese hecho victimizante, que obviamente ya más adelante ahorita les comento cómo aprendí yo a todo esto de la ley 1448 de víctimas del conflicto armado del 2011, aprendí muchas cosas, pero en ese entonces obviamente yo decía, listo, me voy a casar, voy a tener los hijos con él, pero no sé cómo hacer para tener relaciones sexuales con él, porque no me sentía a gusto. Y más con lo que me había sucedido, yo dije, no puedo. Y yo quería obviamente, o sea, morirme. Yo no los quería tener, yo me pegaba duro en el estómago para botarlos, o sea, yo quería como deshacerme de eso. Pero las cosas de Dios son tan grandes o sea, a veces uno quiere algo, pero los propósitos de Dios son otra cosa. Entonces yo decía, bueno, listo, los voy a tener. Cuando ellos nacieron, obviamente yo los cambiaba, yo decía, o sea, no sé obviamente quiénes son, o sea, quién es el padre, o sea, no sé, ¿sí? Sin embargo, obviamente, pues me metí en mi cabeza y dije, bueno, el papá es él, le dio el apellido, que siga siendo el papá. Pero en el fondo, pues obviamente decía, yo quisiera obviamente haber podido tener mis hijos, obviamente de un hombre que dijera, oye, tienen la sangre de él, de su padre. A los 3 años yo no soporté más y yo me separé. Aparte o sea, de que me separé, obviamente lo hice más que todo por los maltratos. A veces uno piensa que una persona que está en la iglesia, que es cristiana y que tiene conocimientos de la Biblia y de Dios, obviamente uno lo puede colocar en un altar y no decir, oye, es santo. No. Obviamente hay hombres súper machistas. Y yo no soporté eso. Aparte de que todo lo que me sucedió, de la violencia, obviamente, de la violación, o sea, tuve que aguantar, obviamente, otras violaciones porque obviamente tengo entendido yo de que cuando uno no quiere tener relaciones con una persona, obviamente para mí es una violación. De que uno diga, no me toques, ¿sí? Y ahí empezaron obviamente los maltratos, de que porque no quería estar con él, o sea, lo tuve que mandar en la fiscalía por varias ocasiones, porque obviamente por maltrato, porque no quería tener relaciones con él. Después de todo esto, obviamente mi mamá decidió venirse para acá, para Bogotá, porque pues las cosas en Barranquilla se colocaron terribles. Ella se vino para acá, para Bogotá, yo obviamente esperé allá, me separé de mi pareja, se puede decir así, de mi esposo porque me casé con él. Mi mamá se vino para acá, para Bogotá, luego siguió mi hermano, se vino para acá y yo me vine de segunda a rehacer mi vida acá. Yo me vine para acá cuando mis hijos ya tenían 6 años. Yo les busqué colegio, mejor dicho, hice todo lo posible, les busqué un colegio público. Llegamos aquí a Bogotá, vivimos en Villas de Granada, cuando llegamos acá por primera vez, a una ciudad súper fría, pero en el fondo obviamente todos esos cambios, le agradezco obviamente a esta ciudad porque me dio una oportunidad de vida, ¿sí? Una oportunidad de vida. Yo empecé a trabajar, coloqué a mis hijos a estudiar. A los 4 años de estar acá en Bogotá, conocí a una excelente líder social, se llama Pilar Carreño, ella vive en Bosa, una gran amiga mía que la quiero muchísimo. Empezamos a hablar, ella estaba hablando acerca del tema de víctimas del conflicto armado y yo obviamente yo me quedé escuchando porque me pareció interesante. Yo decía, pero si ella está hablando de eso, o sea, tiene que ver, está relacionado con todo lo que a mí me ocurrió en Barranquilla, en Soledad Atlántico. Y yo me acerqué a ella, le dije, ven, mira, yo te escuché hablar a ti, yo quiero que tú me expliques cómo es eso, cómo hace uno para hacer lo que tú estás diciendo, una declaración, en dónde la puedo hacer, con quién, yo quiero que tú me asesores.
ella empezó pues obviamente a enrutarme, a asesorarme y obviamente me llevó a la personería. Y ahí fue donde yo hice la declaración por primera vez. Esperé obviamente un tiempo porque obviamente el proceso es un poco demorado mientras a uno obviamente lo incluyen en el registro de unidad de víctimas. Y pues obviamente pues sí, salí con los hechos victimizantes que había obviamente declarado. Me dieron la oportunidad, cuando ya yo obviamente hice la declaración con mucho temor, porque obviamente estos temas son muy delicados y son tan íntimos que obviamente uno dice, esto va a quedar para mí para siempre, o sea, no lo voy a contar. Sin embargo, lo hice en la personería. Cuando ya la unidad de víctimas me acogió, yo pude obviamente seguir estudiando, que era mi pasión, ¿sí? Seguí estudiando, me preparé. Pertenecí obviamente a la organización de mi compañera, o sea, tenemos una organización, ella es la representante, yo estoy con ella y empezamos a empoderar a mujeres. Empoderamos a muchas mujeres, obviamente, a decirles que si habían pasado situaciones de violencia sexual, de maltrato, de desplazamiento, que obviamente podían empezar de cero. Sí se puede empezar de cero. Obviamente con mucho sacrificio, o sea, las cosas en la vida no son fáciles, pero yo que viví todo el tema del conflicto armado, puedo decir que sí se puede salir adelante. Y más que todo, para salir adelante, uno tiene que hacer esa parte de sanarse uno mismo, de sacar fuerzas, y sí se puede transformar las cosas negativas en positivas. No se puede obviamente decir, es que si me violaron, es que si me despojaron, es que si me mataron familia, obviamente me voy a quedar en esa oscuridad, en ese hueco. No se puede. Duele mucho. Duele demasiado porque obviamente, o sea, duele que obviamente te violen, duele demasiado que te digan, tienes 24 horas para salir de tu casa. Duele cuando obviamente te matan a un familiar, ¿sí? Pero de igual forma uno puede salir adelante. Con el tiempo uno lo hace. Y pues obviamente toda esta historia que estoy contando acá en este podcast, yo le quiero decir a todas las personas, a las mujeres, hombres, jóvenes, que pasan todo esto, que se empoderen y que sí se puede salir adelante. Después de toda esta tormenta, uno puede encontrar la luz. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Engativá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.